Prácticas preliminares de la quinta esencia del vasto espacio del Dzogchen. Cuarta parte. La meditación y recitación del mantra de Vajrasattva Dorje Sempa. Las tendencias hacia las acciones equivocadas y las aflicciones emocionales obstruyen la comprensión del significado de la práctica y el seguir la meditación profunda. Para permitir que el reflejo de la comprensión y el conocimiento surjan en el espejo de la base universal, es muy importante pulir ese espejo con la purificación. Las obstrucciones emocionales pueden purificarse de muchas formas. Sin embargo, la más eficaz es por medio de la práctica de la confesión con la meditación de Vajrasattva y los 4 antídotos eficaces. En general, no hay nada bueno en una acción nociva, pero si se confiesa, su nocividad se purificará. Esa es su única buena cualidad, la de poder ser purificada. Si la confesión se lleva a cabo con las 4 fuerzas oponentes, es imposible que las acciones nocivas no se purifiquen. La primera de estas fuerzas oponentes es la fuerza de la confianza. Eso implica considerar a la imagen visualizada de Vajrasattva como la personificación del propio refugio. La segunda fuerza oponente es la fuerza del sincero arrepentimiento. Las acciones nocivas nunca pueden ser purificadas sin un sentimiento de arrepentimiento o pesar por haberlas cometido. Así pues, debemos revelar esas acciones erróneas sin guardarnos nada, como si esas acciones fuesen veneno que hubiesen entrado en nuestro cuerpo y debiese ser eliminado. La fuerza de abandonar las acciones negativas es el pensamiento de no cometer nunca una acción similar en el futuro, aunque nos costase la vida. La cuarta fuerza oponente, la de aplicar las contramedidas necesarias, es hacer prácticas que purifiquen la mente y acumulen mérito, que vayan dirigidas expresamente a remediar esas acciones erróneas y poco diestras y, especialmente en este caso, practicar la meditación y la recitación de Vajrasattva sin abandonar la aspiración de la mente del despertar mientras se permanece en el estado de la realidad última inalterada. La visualización. En el espacio encima de nuestra coronilla visualizamos en el centro de un loto de 1000 pétalos y sobre una luna llena una sílaba Jung blanca. Esta instantáneamente se convierte en la naturaleza de nuestro maestro principal, la personificación plena de todos los seres totalmente despiertos que aparecen en la forma de Vajrasattva Dorje Sempa, que es, de hecho, una manifestación divina de toda la sabiduría, compasión y poder de los seres despiertos, en especial para la purificación de los actos nocivos y aflicciones emocionales. Debemos imaginar su cuerpo tan blanco como una montaña nevada que reflejase la luz de 100.000 soles. Tiene una cara y 2 manos. La derecha sostiene, a la altura de su corazón, un cetro Vajra de 5 varillas que indica la naturaleza vacía de la conciencia primordial. Su mano izquierda reposa en su cadera izquierda y sostiene una campana que simboliza la unión de la naturaleza vacía y las apariencias. Sus piernas están cruzadas en la postura Vajra. Está adornado con las 13 prendas asociadas con el cuerpo del gozo perfecto, el Sambhogakaya. Estas son las 5 piezas de seda: el pañuelo de la cabeza, el que cubre los hombros, la estola de seda, el cinturón y una especie de falda, junto con los 8 preciosos ornamentos, una diadema,
pendientes, una gargantilla, brazaletes, un collar largo y otro más corto en el pecho, pulseras, anillos y ajorcas en los tobillos. Está en unión con su consorte Bharja Bhrikuti, que sostiene en su mano derecha un cuchillo Bharja curvo y en su izquierda un cráneo rebosando de néctar. En el corazón de los consortes abrazados sobre una pequeña luna del tamaño de una semilla de mostaza aplanada, hay una junk blanca como si estuviera escrita con un solo cabello. Está rodeada por 3 círculos concéntricos que contienen las 100 sílabas del mantra de Varchasava, empezando desde delante. Esta visualización debe percibirse sin mezclarla con otras imágenes, nítida como un arco iris. Se logra por la manifestación de la propia sabiduría. Debemos rogar con total concentración utilizando las 5 fuerzas de la meditación y empezar a recitar el mantra de Varchasava de 100 sílabas. Mientras lo hacemos, néctar blanco con rayos de luz se precipita como una cascada desde las letras en el corazón de los consortes y emerge por su punto de unión. Estas luces y rayos entran por la coronilla de nuestro cuerpo y el de los demás y los colman. Todas nuestras malas acciones, aflicciones emocionales, actos erróneos, enfermedades y demás, las imaginamos como suciedad y hollín que es obligado a salir de nuestro cuerpo por las plantas de nuestros pies, los orificios inferiores y por todos los poros de la piel, de modo que el cuerpo queda purificado, en forma de luz repleta de gozo que por naturaleza es vacía. Al finalizar la meditación, Varchasava nos bendice diciendo: todas tus acciones erróneas e impurezas por este medio han sido purificadas. Varchasava, de forma espontánea, se deshace en rayos de luz que seguidamente se disuelven en nosotros, de modo que nos transformamos en Varchasava. Ahora en nuestro corazón como Varchasava, en una luna, visualizamos un junk azul. Frente a ella hay una Om blanca. A la derecha, un Varcha amarillo. Detrás, una Tsa roja y a la izquierda una Ta verde, como si estuvieran escritas con un cabello. Concentrándonos en ellas, recitamos la forma corta del mantra Om Varcha Sabba Hum. Las letras emiten rayos de luz que van a tocar a los seres plenamente despiertos en los numerosos reinos puros. Les hacen ofrendas de la sabiduría del gran gozo y la vacuidad. Esto satisface a los Budas y se completa nuestra acumulación de mérito. Todas sus bendiciones regresan de nuevo en la forma de rayos que se disuelven en las letras y obtenemos los logros comunes y el supremo, Siddhi. De nuevo, imaginamos que de nuestro corazón se emiten estos rayos de luz y en esta ocasión, cuando entran en contacto con los seres iluminados de los reinos puros, producen el sonido del mantra. Al final de la meditación, imaginaremos que todos los objetos visualizados se disuelven en nosotros, que a su vez nos disolvemos en el mantra de nuestro corazón, que a su vez se disuelve letra a letra en la junk del centro. Esta junk se disuelve lentamente de abajo hacia arriba y finalmente desaparece en el punto que hay sobre ella. Este, al final, también desaparece como un arco iris y al final del periodo de meditación debemos permanecer en un estado libre de conceptos. Esta es la purificación definitiva de todas las impurezas emocionales y kármicas.
Después de levantarnos de esta sesión de meditación, mientras llevamos a cabo las actividades corrientes, debemos también reflexionar en que el mundo y todos los seres que hay en él son como un contenedor divino y su contenido, y así aprovechar cada aspecto cotidiano como un camino de práctica. El ofrecimiento del mandala. Según este texto, hay dos tipos de prácticas relacionadas con el ofrecimiento del mandala que acumulan mérito. La principal es el ofrecimiento del mandala en sí, y la práctica secundaria es conocida como la acumulación de mérito del mendicante. El propósito de la primera es disipar obstrucciones desfavorables al purificar las acciones nocivas. Por sí sola es insuficiente para alcanzar la realización. Adicionalmente, habrá que acumular mérito para poder incrementar cada vez más las condiciones favorables para experimentar la esencia del camino. Sin acumular méritos, nunca se obtendrá una realización completa, ni tampoco se comprenderá el significado de la vacuidad. Por ello, es esencial cultivar la doble acumulación tanto de méritos físicos como de sabiduría mental. Sobre ese método, Tilopa dijo: Naropa, hijo mío, hasta que comprendas que la apariencia de las relaciones interdependientes no es producida, no te separes de las dos ruedas del carro, la acumulación de mérito y la de sabiduría. Un tantra también expone: sin acumular mérito no habrá resultado, igual que de la arena no se puede extraer aceite. Básicamente, la práctica del mandala es un ofrecimiento tanto de objetos materiales como de objetos visualizados mentalmente, de todas las mejores cosas de la existencia cíclica y de más allá de la existencia cíclica, a las tres joyas supremas, que son los objetos supremos. Ya que en la práctica del mandala se incluyen innumerables formas de acumulación de mérito, es uno de los mejores modos de lograr la realización del camino. En primer lugar, en la práctica propiamente dicha, deberemos conseguir los mejores ingredientes posibles como objetos tangibles del ofrecimiento. Estos deberán ser dispuestos en un altar o lugar adecuado. Seguidamente visualizaremos el árbol de la asamblea, el objeto de nuestra ofrenda, igual que cuando nos refugiamos. La acumulación de mérito en esta práctica se consuma principalmente al ofrecer con la visualización mental. Aunque existan muchos métodos de ofrecimiento del mandala, aquí nos interesa el ofrecimiento a los tres cuerpos o tres kayas. El ofrecimiento del mandala del Nirmanakaya incluye a todos los seres y a los mundos, a nosotros mismos y a todas nuestras pertenencias, que se ofrecen a la asamblea de las manifestaciones del Nirmanakaya. También se conoce como el ofrecimiento del mandala común del Nirmanakaya. Por encima de este universo imaginado, debemos visualizar la tierra pura de Akanishta, bellamente dispuesta, dotada de las 5 certezas asociadas al estado del Sambhogakaya, a saber, la certeza del lugar, el maestro, los discípulos, la doctrina y el tiempo. Hay un inimaginable conjunto de palacios embellecidos con numerosas diosas de ofrecimiento, y es a ellas a quienes ofrecemos a la asamblea de formas del Sambhogakaya del árbol del refugio visualizado. Este es el mandala extraordinario del Sambhogakaya. Por encima de él se encuentra el mandala del Dharmakaya, el más elevado. En este caso, hacemos el ofrecimiento a partir de todos los pensamientos que surgen de la manifestación de la incesante luminosidad.
las 4 visiones y demás, agrupados sobre una base del Dharmadhatu no nato. Todo se ofrece a la asamblea del Dharmakaya. Aunque esta visualización se describa en términos de por encima y por debajo, por encima del Nirmanakaya y demás, de hecho, no se trata de parcialidad ni de extremos. Por encima y por debajo no existe. Recordando esto, y con nuestra visualización clara, debemos recitar las estrofas pertinentes. Haremos 9 montones en el plato del mandala para el Nirmanakaya, 5 montones para el Sambhogakaya y 1 para el Dharmakaya. Como alternativa, podemos recitar el ofrecimiento del mandala en 37 montones o, si no podemos hacerlo, podríamos completar la práctica recitando la forma abreviada, el ofrecimiento en 7 montones. En este texto, la segunda forma del ofrecimiento del mandala, la acumulación de mérito del mendicante, es una forma especial practicada por los sobrios yogis. Se llama Chö, que significa cortar o amputar las 4 influencias demoníacas de forma simultánea. Las 4 fuerzas demoníacas son 1. Kama Deva, el dios de la lujuria. 2. El demonio de la muerte. 3. El demonio de las aflicciones emocionales. Y 4. El demonio de los agregados. Es un aspecto de la práctica para acumular mérito. Por lo general, estamos más apegados a nuestro cuerpo que a cualquier otro bien, de modo que cortar el apego a nuestro cuerpo y ofrecerlo es más beneficioso que cualquier otro tipo de ofrenda. En la práctica del Chö, los objetos a quienes hacemos los ofrecimientos se visualizan en el espacio encima de nosotros y las ofrendas debajo de ellos. Mientras recitamos la estrofa, debemos vernos transformados en la Dakini, Rudrani, y que nuestro cuerpo se transforma en el néctar de la sabiduría primordial. Un objeto adecuado de ofrecimiento. Mientras recitamos la segunda estrofa, debemos visualizar que al ofrecer este cuerpo apreciado por el ego, los asustados recipientes quedan satisfechos. Seguidamente, pensamos que todas nuestras deudas kármicas han sido limpiadas. Todos los obstáculos como enfermedades y demás se han esfumado, las tendencias negativas y las aflicciones emocionales se han purificado. Al hacerlo, recibimos como bendiciones todas las cualidades de los objetos a los que hacemos los ofrecimientos. A modo de conclusión, debemos permanecer en un estado meditativo libre de conceptos, dándonos cuenta que el objeto a quien ofrecemos, el ofrecimiento y el que lo ofrece están vacíos de naturaleza propia. Esta práctica del mendicante tiene como resultados beneficiosos la perfección del mérito, la superación de obstáculos a la propia vida, la curación de las enfermedades, la pacificación de los espíritus malignos y la habilidad de reconocer la claridad radiante o luz clara en el estado intermedio entre la muerte y la vida siguiente. Postraciones. En este texto, las postraciones no están asignadas a una parte especial de las prácticas preliminares extraordinarias, aunque han de hacerse 100.000 postraciones como parte integral de dicha práctica. La práctica de las postraciones, en realidad, se encuentra entre los 7 actos de devoción que se incluyen en la unión con el Maestro espiritual. La sección siguiente, que es la práctica principal, y es adecuado hacer las postraciones al recitar las estrofas de esta práctica. No obstante, en la actualidad, las 100.000 postraciones completas se hacen en combinación con el refugio, al generar la bodhicitta o con la práctica de Vajrasattva
Dorje Sempa. Al hacer postraciones debemos visualizar la asamblea de los objetos de refugio en el espacio por encima de nosotros y respetuosamente hacemos las postraciones completas mientras recitamos las estrofas correspondientes. Lo debemos hacer con una fuerte devoción y fe hacia los objetos de postración, sin permitir que nuestra mente se distraiga con algún otro objeto. Podemos ampliar la meditación hasta llegar a visualizar nuestro cuerpo multiplicándose en tantos átomos como los que hay en el mundo. Primero estamos de pie y juntamos nuestras manos en la forma de un capullo de loto. A continuación, colocamos las manos en la cabeza, en la garganta y el corazón, mientras pensamos que nuestras impurezas físicas, verbales y mentales son purificadas. Entonces, tocamos el suelo con las manos, las rodillas y la cabeza, mientras ejecutamos una postración completa. Debemos levantarnos de inmediato y pensar que nuestras impurezas han sido purificadas y que hemos recibido las bendiciones del cuerpo, la palabra, la mente, las cualidades y la actividad de los Budas. Hemos de meditar así mientras hacemos las postraciones con fe y convicción intensas. El camino en sí, unirse con el maestro espiritual, el yoga del gurú. Un tantra afirma: es mejor para una persona recordar al maestro espiritual por un momento que meditar en las formas de 100 divinidades durante 100.000 eones. Saraja, el maestro de Nagarjuna, afirmó: la sabiduría primordial que surge espontáneamente es obviamente el producto de la purificación de las impurezas, la acumulación de mérito y las bendiciones de los maestros realizados. Otro método espiritual distinto de ese debe considerarse erróneo. La práctica de unirse con el maestro espiritual es el mejor método para lograr la sabiduría innata en nosotros. Se consuma gracias a nuestra propia fe y con la bendición del guía espiritual. Todos los seres plenamente despiertos moran inseparablemente en el espacio de la sabiduría primordial y todos son en esencia uno. El maestro espiritual es la personificación que reúne toda la sabiduría, compasión y poder de un ser despierto. Si entendemos esto con una devoción y fe constantes, nos conducirá a la experiencia directa de la esencia del camino. Así, las aflicciones emocionales se purifican y se lleva a cabo la acumulación de mérito y sabiduría. Unir la propia mente con la del maestro por medio de las 4 iniciaciones tántricas y luego permanecer relajadamente en ese estado permite que las bendiciones del lama sean transferidas a nuestra mente y así nuestra mente y la del maestro se vuelven inseparables. Ese es el camino extraordinario para conseguir la liberación sin esfuerzo con la realización de la naturaleza de la realidad inalterada. El omnisciente Longchen Rayampa dice en su Gyuma Galso, descansando de la ilusión: solo con la práctica de la devoción al Maestro se conseguirán fácilmente los estadios y caminos espirituales. Si uno nunca deja de recordar al Maestro espiritual, todos los seres plenamente despiertos estarán siempre con uno. Aunque a esta práctica se le designe como el final de la práctica preliminar, en realidad es el aspecto más importante de todas las prácticas. Visualización. Purificar todos los fenómenos perceptibles en el estado de igualdad y pureza es la singularidad sublime del Tantra. En este caso,
todos los fenómenos son purificados en las divinidades y la tierra pura de Guru Rinpoche, Padmasambhava. Hemos de disolver el modo común de aferrarse a los fenómenos perceptibles en el espacio de la verdad, Dharmadhatu, la vacuidad de entidades existentes por sí mismas y seguidamente imaginarlos como la tierra pura de la gloriosa montaña de color cobrizo. Akanishta, Tantra, Shivparvata, que está totalmente embellecida con todos los símbolos y ornamentaciones. En el centro de este palacio debemos imaginarnos con la apariencia de Bharja Yogini y teniendo la naturaleza de la Dakini Yeshe Tsogyal. Según las distintas tradiciones, la forma de Bharja Yogini puede variar. En el texto del Kunsang Lame Selung, la visualización de Bharja Yogini es la siguiente. Está desnuda, es de color rojo y lleva adornos de flores y huesos. Con su mano derecha, levantada hacia el espacio, hace sonar un pequeño tambor craneal Damaru que simboliza que despierta los seres del sueño de la ignorancia. Su mano izquierda descansa sobre su cadera y con ella sostiene un cuchillo Bharja curvo, que simboliza que corta de raíz los 3 venenos de la codicia, la ignorancia y el odio. Sus 2 piernas están sobre un cojín de un loto y un sol en la postura de avanzar. Sus 3 ojos miran con insistencia al corazón de Guru Rinpoche. Según las enseñanzas del gran maestro Jamyang Khyentse Wangpo, las variaciones son que ella sostiene un cuchillo Bharja curvo en su mano derecha, un triku, que simboliza que corta de raíz el aferramiento y al que se aferra. Su mano izquierda sostiene un cuenco craneal, Kapala, lleno de sangre, que indica la destrucción de la raíz del nacimiento y la muerte. En el recodo de su brazo izquierdo sostiene un tridente o Khadvanga, que simboliza la inseparabilidad de la sabiduría y los medios hábiles. Permanece sobre un cojín de un loto, un sol y un cadáver en una postura de avanzar y está embellecida con adornos de seda y hueso. Sus 3 ojos miran al corazón de Guru Rinpoche con devoción. Visualizarse como la Dakini Bharja Yogini tiene 3 propósitos. Uno madura para convertirse en un recipiente adecuado para las transmisiones tántricas. Se acelera el desarrollo de la vacuidad y sabiduría gozosas y se accede con ello a ser aceptado como discípulo de Guru Rinpoche, Padmasambhava. Mientras se mantiene la visualización de uno mismo como Bharja Yogini, según estas explicaciones o según las instrucciones específicas de nuestro propio maestro, debemos visualizar la forma de Padmasambhava en el cielo, encima de nuestras cabezas o frente a nosotros. Está sentado en un gran loto de 100.000 pétalos totalmente abierto, sobre un asiento de un sol y una luna que simboliza la inseparabilidad de la sabiduría y los medios hábiles. Es nuestro lama principal que aparece como Guru Rinpoche o Padmasambhava, con todas las marcas mayores y menores asociadas con la perfecta forma de un Buda, la personificación de todos los objetos del refugio. Tiene un rostro que simboliza la realización de que todo lo que existe tiene un mismo sabor en la realidad última. Sus 2 brazos simbolizan la relación inseparable entre sabiduría y medios hábiles. Su complexión es blanca con una tonalidad rosada, que simboliza la unidad del gozo y la vacuidad. Mira fijamente con ambos ojos, lo que simboliza su imparcialidad al contemplar el mundo con sabiduría y compasión.
Su apariencia juvenil simboliza que está más allá de los cambios como nacer, morir y envejecer. Viste una prenda interior blanca y una bata roja que simboliza la perfección del vehículo del Bodhisattva. Sobre ellas luce una túnica azul oscura que simboliza su perfección en la práctica del Tantra. Sobre ello lleva un hábito rojo que significa su perfección en el camino Hinayana o Shavakayana, y encima de todo viste una capa oscura de brocado que simboliza la plena realización de todas las tradiciones espirituales del budismo. En su mano derecha sostiene a la altura de su corazón, con un mudra amenazador, un cetro varja de 5 varillas que hace que se desvanezcan los pensamientos negativos de la dualidad, del que se aferra y a lo que se aferra. En su mano izquierda sostiene un cuenco craneal kapala en el que hay un recipiente lleno de néctar que simboliza el logro del poder sobre la vida. En el recodo de su brazo izquierdo sostiene un tridente, Kadvanga, la forma secreta de su consorte Mandarava, la reveladora del gozo y la vacuidad. Guru Rinpoche lleva el sombrero conocido como el sombrero del loto, que indica que pertenece a la familia del loto del Dhyani Buda Amitabha. Calza zapatos conocidos como Saklang y está sentado en la postura de esparcimiento real que simboliza que ha logrado su propio objetivo y el de los demás. Rodeándolo y en varias auras de arco iris, más grandes y más pequeños, deberán visualizarse los 8 siddhas de la India, los 25 discípulos cercanos del Tíbet, el señor de los súbditos, las 3 raíces espirituales del Lama, Yidam y Khandro, los protectores del Dharma y todos los objetos de refugio que se congregan como una abigarrada formación de nubes. Estas divinidades deben visualizarse en un espacio puro, en un estado de gran luminosidad y ecuanimidad naturales, apareciendo pero sin tener existencia real. Todas las formas son nítidas pero no están contaminadas con la dualidad de ser existentes, como el reflejo de la luna en el agua o un arco iris en el espacio. Invocación e invitación. Esta oración de los 7 versos de invocación a la mente de Guru Rinpoche tiene su origen en el mismo Guru Rinpoche y ha sido revelada en numerosas ocasiones en distintos periodos por diversos descubridores de tesoros espirituales. Si se recita esta oración, Guru Rinpoche ha prometido manifestarse personalmente y conceder bendiciones. Esta oración tiene diferentes significados según los distintos niveles y capacidades de los discípulos. A un nivel común, la interpretación es la siguiente. Jung, en la frontera noroeste del país de Udiyana, sobre un loto, su pistilo y su tallo, has hallado el maravilloso Siddhi Supremo. Se te conoce como el nacido del loto y te rodea un séquito de numerosas dakinis. Siguiendo tus pasos, practicaré. Te ruego que vengas y concedas tus bendiciones. Guru Padma Siddhi Jung. Esta es una forma directa del método para recitar la oración en relación con la aparición de Guru Rinpoche en este mundo como el cuerpo de manifestación o Nirmanakaya. En realidad, él no está separado de Samantabhadra, el Buda primordial, que desde el principio está plenamente liberado en el estado del Dharmakaya originado por sí mismo. Sin moverse del espacio del Dharmakaya, él logró de forma espontánea el Sambhogakaya, dotado con 5 cualidades definitivas.
es el surgimiento espontáneo de las distintas manifestaciones milagrosas inimaginables, las cuales son el propio reflejo de su compasión. Esta es la forma verdadera en la que Guru Rinpoche mora y aparece, y es la manifestación que solo es visible a un ser totalmente despierto. Para los discípulos corrientes que tienen buena fortuna, Padmasambhava, Guru Rinpoche, renació como el nacido de un loto. En vida se manifestó a sus discípulos en formas adecuadas a las ocasiones, como alguna de las 8 emanaciones del Gurú. En una de esas formas llevó a cabo innumerables milagros con sus poderes psíquicos y logros tántricos, y manifestó distintos episodios de aprendizaje, enseñanzas y debate ante sus discípulos, hombres y mujeres, seres corrientes y muy realizados, no humanos, así como espíritus, en su propio país de Udiyana, en el noroeste de Pakistán, en India y en Tíbet. Esta interpretación es la forma habitual de entender el significado de estos 7 versos cuando se recita esta oración a este objeto de devoción extraordinario. Esa interpretación de estos versos es la siguiente. La oración se inicia con la sílaba semilla Jung, la invocación de la mente de Guru Rinpoche, la mente de todos los Budas, la señal de la sabiduría primordial, originada por sí misma. El primer verso habla de sus orígenes en el noroeste de la India, el país de Udiyana, la tierra de las Dakinis y el lago Dhammakosa. El segundo se refiere a su milagroso nacimiento en el pistilo del tallo de un loto. En dicha ocasión, todas las cualidades y bendiciones de los 3 aspectos místicos del cuerpo, palabra y mente de un Buda se unificaron en la sílaba semilla Ri y se disolvieron en el corazón del Buda Amitabha. De su corazón se emanaron como 5 rayos de luz de 5 colores y tocaron el pistilo del loto. Allí se transformaron en Guru Rinpoche y así fue como nació. El tercer verso muestra que espontáneamente consiguió los 2 beneficios para él mismo y los demás y exhibió una vida maravillosa por medio de, por ejemplo, sus 8 emanaciones. Él consiguió el logro supremo, la unificación con Dorje Chang, Vajradhara. Su nombre, en el 4º verso, es conocido como el nacido del loto Padmasambhava, y en el 5º está rodeado por un séquito de numerosos dakas y dakinis, las emanaciones de energía y sabiduría tántricas. Al final de los versos 6º y 7º hay que rogar con los 3 tipos de fe, la que es pura y limpia la mente, la que es inspiración y deseo de conseguir los mismos logros que el objeto de semejante devoción, y la que se basa en la plena confianza en las cualidades inigualables del objeto a quien va dirigida. En este punto rogamos: oh protector, siguiendo tus pasos practicaré, con la intención de imitar a Guru Rinpoche y conseguir volvernos inseparables con él, o simplemente desarrollar confianza y fe en el camino. Y en el último verso, recordando que todos los seres sensibles estamos inmersos en el océano de los 3 sufrimientos de nacer, envejecer y morir, suplicamos a Guru Rinpoche, que es sabio, compasivo y poderoso: te ruego que vengas y concedas las bendiciones de tu cuerpo, palabra y mente, y se transformen nuestro cuerpo, palabra y mente, igual que el hierro se transmuta en oro. El mantra de conclusión de Padmasambhava para invocar sus bendiciones tiene el siguiente significado: Guru,
o lama en tibetano, el maestro espiritual, que significa con el peso o cargado de cualidades excelentes, y también significa aquel que no tiene superior, el que es inigualable. Padma es el primer nombre de Guru Rinpoche. Siddhi son los logros espirituales comunes y el supremo que deseamos obtener. Y Hunk es la súplica para que nos conceda estos logros. Así pues, todo el mantra significa: Guru, concédeme los logros espirituales. Aunque esa sea la interpretación general de estos 7 versos y del mantra, existen significados más profundos según el nivel de nuestra inteligencia y logros espirituales. Hay significados ocultos. El primero, según el camino de la liberación, refleja la comprensión tántrica de la vacuidad. El segundo, según el camino de los medios hábiles, se refiere a las prácticas tántricas del estadio de perfección que utilizan el sistema de los nadis, vayus y bindus como soporte de la meditación. Y el tercero es el significado, según las enseñanzas específicas de la quintesencia, la práctica de la presencia espontánea. Más allá de eso, estos 7 versos pueden interpretarse según la realización real en la práctica. Estos niveles son revelados por nuestro propio maestro espiritual y se acomodan a las distintas naturalezas, intelectos y capacidades de los discípulos. Es apropiado recitarla según el propio nivel de realización. La oración deberá recitarse en una entonación dulce y con devoción, imaginando que las verdaderas divinidades vienen de la tierra pura, de la montaña de color cobrizo, como copos de nieve cayendo y fundiéndose en las deidades que hemos visualizado, al igual que copos de nieve cayendo sobre agua. La visualización se vuelve muy brillante y emite rayos de luz de una extraordinaria intensidad. Acto seguido, hay que desarrollar una intensa convicción de que son la personificación de toda la sabiduría, compasión y poder de los seres plenamente despiertos. Los 7 aspectos de la devoción para acumular mérito. Para desarrollar las realizaciones extraordinarias de los estadios y caminos espirituales en uno mismo, es necesario eliminar las condiciones desfavorables y generar las que son favorables. Esto conduce a la consecución de los poderes extraordinarios comunes y el supremo. Recordándolo, hay que purificar las impurezas mentales con ayuda de la asamblea de los objetos de refugio del camino supremo del Tantra. Visualizando la asamblea mentalmente, debemos usar métodos de purificación y acumulación con los 7 aspectos de la práctica devocional. Con la postración visualizamos nuestro propio cuerpo multiplicado por el número de átomos en el mundo junto con todos los seres sensibles y, sin el menor orgullo, hacemos las postraciones completas entregando nuestro cuerpo, palabra y mente a los objetos del refugio. La práctica de hacer ofrendas supone realizar ofrecimientos reales que son agradables y que están armoniosamente dispuestos, así como ofrecimientos visualizados que llenan el firmamento e incluyen toda la riqueza de los dioses y los objetos que son placenteros a los sentidos en el mundo, junto con numerosas diosas de ofrecimiento que sostienen ceremoniosamente ofrecimientos exquisitamente dispuestos. A continuación, deben visualizarse siendo ofrecidos a la asamblea sin ninguna traza de apego y avaricia o hipocresía. Hay que considerar que los recipientes se sienten complacidos con la calidad de ese ofrecimiento.
Con la confesión debemos exponer abiertamente los errores que nosotros y todos los demás seres hemos acumulado durante los 3 tiempos con las acciones corporales, verbales y de pensamiento. Lo haremos con un sentimiento de profundo arrepentimiento y pesar y con la intención de no volver a cometer dichas acciones de nuevo. Debemos visualizar que, con la confesión, rayos de luz se irradian desde los objetos de refugio, tocan a todos los seres sensibles y nos purifican de todas las impurezas como si el agua las limpiase. Según una forma de confesión especial, todas las impurezas son purificadas al relajarnos en el estado de la luminosidad o radiante claridad, libre de conceptos. Cuando nos alegramos, debemos regocijarnos en la acumulación de virtudes, tanto en el nivel relativo como en el último, de uno mismo y de los demás, sin rastro alguno de envidia. A todos los Budas, Bodhisattvas y maestros espirituales que moran en las 10 direcciones, hay que rogarles que pongan en marcha la rueda del Dharma de los vehículos mayor, mediano y menor, según las distintas capacidades e inteligencia de los discípulos. Debemos desear que estas enseñanzas se impartan sin cesar, sin ninguna interrupción. Debemos solicitar que los seres plenamente despiertos, sus hijos espirituales y todos los maestros realizados no abandonen este mundo y pasen al estado del nirvana, sino que permanezcan en el mundo para el beneficio de los seres hasta que todos los seres sensibles hayan obtenido la budeidad y la existencia cíclica se haya vaciado. En la última de estas 7 prácticas debemos dedicar el mérito que nosotros y los demás hemos acumulado a través de los tiempos, para que todos los seres sensibles disfruten de felicidad y virtud y alcancen finalmente el estado del protector primordial que todo lo conoce. Debemos hacerlo sin esperar por dicha acción ninguna recompensa o ganancia personal, como dedican su mérito Manjusri y otros bodhisattvas. Una vez que todas las impurezas y condiciones desfavorables hayan sido purificadas y las condiciones favorables y el mérito espiritual para lograr la liberación hayan sido acumulados, se solicita la lluvia de bendiciones del Lama del refugio, de modo que el conjunto de logros de la liberación y del estado de omnisciencia puedan crecer. Para atraer la nube colmada de lluvia de gozo, es necesario hacer la invocación con una fe firme, con el viento de la oración. Invocación. Con la mente totalmente concentrada en la oración, debemos suplicar a Guru Rinpoche, que se considera inseparable de nuestro propio Lama raíz, la unificación de la sabiduría, compasión y poder de todos los Budas, y reflexionar: yo y todos los demás que estamos inmersos en las profundidades del océano de la existencia cíclica, no tenemos más guía que tú. Dependemos de ti en esta vida y en las futuras. Por favor, cuida siempre de nosotros con tu bondad. Esta oración deberá hacerse reflexionando completa y profundamente en su significado, hasta el punto de que nos salten las lágrimas y se nos erice el vello. La recitación del mantra. Al final de esta oración hemos de repetir la quintesencia de la oración conocida como Siddhi. Todas las manifestaciones externas del samsara han de reconocerse como la emanación del reino puro de Guru Rinpoche, la montaña de color cobrizo. Todos los seres han de considerarse como dakas y dakinis.
Todos los sonidos han de oírse como el mantra del Siddhi y todos los pensamientos de la mente han de reconocerse como liberados por sí mismos desde el principio. El significado del mantra es el siguiente. Om A Hung. Estas son las semillas del cuerpo, palabra y mente Varja de todos los Budas. Varja, el cuerpo de la realidad última, el Dharmakaya, que en su naturaleza damantina no puede ser afectado por las características conceptuales de los pensamientos. Guru, el cuerpo del gozo perfecto, el Sambhogakaya. Significa que ese estado visionario es pesado con la abundante carga de cualidades iluminadas. Padma, el cuerpo de la manifestación, el Nirmanakaya, está en la naturaleza de la sabiduría discriminativa que surge en la familia Padma, la de la palabra. Al rogar a Guru Rinpoche, que es la personificación de estos tres cuerpos, entonces Siddhi, todos los logros comunes y el supremo, Hung, puedan ser concedidos a mi mente de forma inmediata. Oraciones a los lamas del linaje. Esta oración es un resumen de todas las oraciones a todos los lamas del linaje, que empieza con Kuntu Sangpo y continúa con Vajrasattva, Garab Dorje, Shishinga y otros hasta llegar a Guru Rinpoche y sus discípulos para proseguir con Longchen Rayampa, Jimelimpa, Dodrupchen, Gyalwa Nyugu y otros, hasta nuestro propio Lama Raíz. Se pueden añadir oraciones más extensas sobre el linaje según las instrucciones impartidas por nuestro propio maestro. Oraciones de aspiración. Con estas aspiraciones dirigimos nuestra mente hacia la consecución de los estadios, caminos y resultados espirituales en la práctica del Dzogchen. Para los relacionados con esta vida debemos pensar que desarrolle la renuncia, el deseo de alcanzar la liberación de la existencia cíclica, que consiga una conexión adecuada con un maestro tántrico, que su realización se transfiera a mi mente, que perciba todas las cosas como los tres varjas, es decir, las apariencias como siendo divinas, los sonidos como mantras y la mente como el Dharmakaya, y que perfeccione las 4 visiones. A continuación sigue la oración que tiene que ver con el tránsito entre la muerte y la vida siguiente. En ella expresamos las aspiraciones en caso de que no consigamos la liberación en esta vida. Que el tránsito tras la muerte se manifieste como sabiduría primordial y la visión del estado intermedio se libere como el Sambhogakaya, que perfeccione la experiencia de la esencia y su manifestación por el camino del Trekcho y el Togal, y así en el estado intermedio obtenga la liberación como un niño que trepa al regazo de su madre. Si no conseguimos la liberación entonces, con el apoyo de las 5 prácticas para el logro de la budeidad, sin la meditación, es decir, la práctica de los chakras o diagramas que conducen a la liberación a través del ver, la del néctar que concede la liberación a través del saborear, la del mantra que lleva la liberación por medio del escuchar, la del mudra que concede la liberación a través del tocar y la de la transferencia de la conciencia que conduce a la liberación a través del recordar, debemos anhelar que consiga renacer como un Nirmanakaya en una tierra pura y logre por ello la liberación recibiendo enseñanzas Mahayana, que así pueda llevar a cabo servicios para los demás sin esfuerzo alguno. Debemos rogar para conseguir todas las aspiraciones anteriores por el poder de la verdad última. Recibir las 4 iniciaciones.
Al rogar así, las mentes de los objetos de refugio son invocadas y hemos de visualizar que toda la asamblea que le rodea se disuelve en Guru Rinpoche y que su gloria de sabiduría y poder aumenta enormemente. Seguidamente, rayos de luz se emanan de sus 3 lugares sagrados y entran en nuestros 3 mismos puntos, de manera que se obtienen las 4 iniciaciones tántricas, se purifican los 4 oscurecimientos y se logra el estado de los 4 cuerpos. Al final, debemos unir nuestra propia mente con la mente de Guru Rinpoche y relajarnos en ese estado. En resumen, debemos disolver la visualización con un sentimiento de total devoción y de esta disolución brota un rayo de luz rojo cálido del corazón de Guru Rinpoche. Se disuelve en nuestro corazón y nuestro cuerpo se vuelve de luz roja que enseguida se disuelve en el corazón de Guru Rinpoche. Debemos permanecer relajados en este estado sin reflexionar o pensar todo el tiempo que nos sea posible. Dedicación. La dedicación de los méritos para el beneficio de los demás debe llevarse a cabo con amabilidad, compasión y la actitud altruista de la bodhicitta, de modo que deseamos que todos los seres sensibles puedan, por esas buenas acciones, obtener felicidad y el logro definitivo de la iluminación. Si se dedica el mérito para el beneficio último de los demás, las virtudes nunca disminuirán, solo aumentarán. Es un medio hábil inmensamente poderoso para contemplar nuestra propia acumulación de bondad. La forma excepcional de dedicar mérito es hacerlo dándose cuenta al mismo tiempo que éste carece de realidad, sin que la práctica se contamine con ningún apego a la realidad del mérito que se dedica, de los objetos a los que se dedica y del propósito al que se dedica. Si se aspira a lograr semejante propósito con el apoyo de cualquier objeto sagrado y la causa del mérito, las buenas acciones, nuestros deseos serán satisfechos. Por tanto, desde lo más profundo de nuestro corazón debemos hacer extensas aspiraciones para la consecución de la felicidad, la buena fortuna y el nacer en los reinos superiores de existencia y finalmente para la consecución del estado totalmente despierto tanto para uno mismo como para los demás.